parálisis facial central. Ese es el tema de hoy. Y para eso nosotros vamos a hablar del origen real. El origen real. Vamos nosotros a recordar que el nervio, el par craneal facial, ¿ya? El nervio facial va a salir de del tronco encefálico y van a ser de ahí dos núcleos motores y un núcleo sensitivo. El núcleo motor propio es núcleo propio del motor, del séptimo propio del séptimo, y el núcleo salival superior, que también conocido como parasimpático. Y del núcleo del fascículo solitario, de ahí va a emerger el sensitivo. Pero el sensitivo va a tener su núcleo sensitivo en el ganglio geniculado. De ahí van a salir dos vías, la vía sensitiva general y la vía sensitiva especial. En la vía sensitiva especial vamos a, esta le va a conducir el gusto, va a inervar los 2/3 anteriores de la lengua. Luego vamos a tener que el nervio propio del 7 va a estar encargado de la inervación y las funciones de la mímica facial. Y el núcleo salival superior o parasimpático va a estar encargado de conducir la información a las glándulas sublingual, submandibular y lacrimal. Luego vamos a tener el origen aparente. En el origen aparente, vamos a ver que va a salir del puente bulbo raquídeo, de entre el puente y el bulbo raquídeo. De ahí van a salir dos raíces que junto con el octavo par craneal van a pasar por el conducto auditivo interno del oído. Después por el conducto de Falopio, o también conocido el conducto facial. Y pasa por el ganglio geniculado y sale por el cráneo, por el agujero estilomastoideo y la glándula parótida. Y se divide en dos ramas, la superior y la inferior. A su vez, esas ramas se van a dividir en 5 ramas terminales, que van a ser el temporal, el cigomático, el bucal, el mandibular y el cervical. En cada una de este trayecto, en cada uno de estos trayectos, no debemos olvidar que también va la parte sensitiva, y por eso, acompañado de todo el trayecto, vamos a encontrar los nervios, las ramas sensitivas, que también van a ayudar a la inervación de cada una de las 5 ramas terminales. Cuando hablamos de las ramas terminales, vamos a hablar por ejemplo, vamos a hablar de cada una de ellas, ¿ya? Presten muchísima atención. Por ejemplo, en la rama temporal, nosotros vamos a encontrar que su función es fruncir el ceño. Y ahí nosotros por lo tanto, quiere decir que la rama temporal está inervando y está trabajando con los músculos frontal, superciliar, orbicular de los ojos, temporal superior. La rama cigomática se encarga, la función es cerrar los ojos, cerrar y abrir los ojos. ¿Y quiénes trabajan ahí? El orbicular de los ojos. En la tercera rama, la rama bucal, ¿qué función cumple? La sonrisa. ¿Qué músculos trabajan? Los paranasales, el auricular de los labios, el risorio, el bucinador. En el mandibular, retrae el labio inferior. ¿Qué trabajan ahí? El auricular inferior de la boca, la mandíbula. En la rama cervical, pues su función es que descienda la comisura de la boca. Entonces, cada una tiene una función. Y cada función está inervada. Vamos a encontrar el nervio pedroso mayor, suple la inervación de la parasimpática. Y obviamente está involucrado pues con la glándula lacrimal, las lágrimas, la sublingual, la submandibular. O sea, es prácticamente entre las lágrimas y las salivas, ¿no?
lo que tenemos en nuestra boca, los moquitos y todo eso. El nervio estapedio, esto inerva el músculo estribo. El estribo es un hueso que encontramos en el oído medio. Y ese huesito tiene un músculo que se llama estribo también. Y ese músculo es el músculo más pequeño de todo el cuerpo humano. El nervio de la cuerda del tímpano, bueno, también, ¿no? Suple la inervación parasimpática de la glándula submandibular, pero también de las fibras gustativas de las 2/3 de la lengua. Por lo tanto, también se está encargado del sabor, del gusto. En las ramas del plexo timpánico vamos a encontrar el auricular mayor, que da los movimientos de la oreja y a su vez de las ramas musculares digástricas y estiloideas. Y en la rama cérvico-facial vamos a encontrar el bucal, que da la inervación al bucinador, que es un músculo elemental, al orbicular de los labios, al mandibular, el músculo más hetero, que es el músculo más potente. ¿Me están escuchando? Díganme, por favor. Sí, sí se le escucha. Ya, listo. Ya, en el cervical tenemos la inervación del músculo cutáneo del cuello. Y las ramas temporofaciales ya vamos a encontrar la inervación del frontal, en el cigomático, de la nariz y del labio superior. Todas estas ramas van a estar inervadas y porque también van a dar función a la parte motora. Si ya hablamos propiamente de nuestro tema, que es la parálisis facial central, vamos a encontrarnos nosotros que hay que especificar de dónde es que la inervación, de dónde nace, ¿no?, la inervación del nervio facial. Y aquí nosotros nos vamos a dar cuenta que la inervación es cortical y es bilateral en ambas porciones de la frente. Quiere decir que las ramas que van a inervar la frente van a ser bilaterales, de los dos lados, un solo nervio para los dos lados, ¿no? Pero sin embargo, en la parte inferior va a ser tanto unilateral como contralateral. Quiere decir que va a salir uno para ambos, ¿no? Después de una lesión córtico-nuclear, la función de la frente se ve preservada porque esa es un nervio distinto. O sea, es una de las ramas, pero con una inervación distinta. Y por eso es que cuando hay una parálisis facial central, se ve conservada la parte frontal y la parte orbicular del ojo. Entonces ahí es donde nosotros nos debemos preguntar, ¿qué es una parálisis facial? Y puede ser una lesión de un nervio, del nervio completo, o puede ser de alguna de sus ramas. ¿Y qué la produce? Puede tener distintas causas. Por esa razón se dividen en parálisis facial central y periférica. En este caso nosotros vamos a hablar de la central, pero el otro tema va a ser el periférico, ¿ya? Y es por eso que, de acuerdo a cómo se ve afectada los músculos de la cara, y las causas, podemos nosotros determinar si es una parálisis facial central o una parálisis facial periférica. Una parálisis facial central es donde aquella que se afecta el origen intraparenquimoso de la corteza cerebral. Quiere decir que no está afectado el nervio que sale de su origen aparente, sino es del origen real hasta donde empieza, ¿no? O donde empieza, pero termina el origen real. Quiere decir que en el trayecto que nosotros mencionamos en el recordatorio anatómico, nosotros dijimos que nace de 3 lugares distintos, ¿verdad? Y luego cuando empezamos a hablar del origen aparente decimos que nace del puente y el bulbo protuberancial. Entonces quiere decir que de el origen hasta ese lado puede haber, en cualquiera de esos trayectos, en cualquiera de ese trayecto, puede haber la lesión. Lo que significa que si mi lesión, mi cara, ¿no?, de mi parálisis central es izquierda, la lesión la voy a encontrar en la parte cortical o en el hemisferio derecho. Entonces quiere decir que es una información cruzada. Y se va a caracterizar. ¿Por qué se va a caracterizar? Se va a caracterizar porque las personas
van a encontrar preservadas, como ya les había mencionado, la musculatura frontal, su frente, su ojo, no se van a ver comprometidos en la parálisis central. En las manifestaciones clínicas posteriores, el paciente no va a llegar al momento con nosotros, sino va a pasar con el neurólogo. ¿Por qué? En las manifestaciones clínicas se va a ver que el lado facial inferior va a estar flácido, la comisura va a estar dirigida, la comisura labial va a estar dirigida hacia el lado sano. Vamos a ver que no hay control de fluidos, de líquido, ni tampoco de la producción de la baba, ¿no? Entonces, lo único que se va a ver preservado es los reflejos corneales y parte de, ya con una evaluación más profunda se van a percatar que la parte frontal tampoco es que esté totalmente o 100% conservada. Tiene una leve lesión, pero no es significativa, o sea, no se nota tanto. ¿Por qué? Vamos, en la parte del círculo amarillo, vamos a ver que la parálisis de la mitad, vamos a observar que en este lado es la parálisis de la mitad de la hemicara contralateral, donde nosotros vamos a encontrar celorreas, o sea, babeo excesivo, la flacidez, no hay contención de líquidos ni de comida, probablemente si el paciente intente hacer algo no se le va a escuchar bien claramente, ni cuando mastique va a poder realizar bien la función, quizás se muerda el mismo, todo. Pero lo que no vamos a ver comprometido va a ser el gusto no se va a ver comprometido, el paciente va a sentir bien los sabores, ni va a haber ni tampoco va a sentir mal sabor, ni la parte del gusto va a estar alterado, no va a sentir mal sabor en la lengua, ningún sabor extraño, ni tampoco algún olor extraño. Por lo tanto, solamente vamos a ver si la debilidad de ese lado y que la comisura de su labio va a estar desviada hacia el lado sano. Por lo tanto, podremos encontrar un tipo de contracción en este lado, en el lado sano, ¿no? Y lo que vamos a encontrar es la conservación pues del frontal, del supraciliar, del orbicular de los ojos. Todo ese complejo va a estar aparentemente conservado. ¿Cuáles pueden ser las causas? ¿Qué es un SB? Un SB es una enfermedad cerebrovascular. Quiere decir que puede haber existido como un aneurisma o algo así, o incluso las propias hemiplegias están consideradas como SBs, enfermedades cerebrovasculares, y los otros son accidentes cerebrovasculares. Cualquiera de las dos tiene un significado paralelo, igual, ¿no? Abscesos en el cerebro. Puede ser que se haya instalado un quiste parasitario ahí, no tenga alguna materia, o sea, algo ahí, y hay un absceso en el cerebro que puede ocasionar la parálisis facial central. Otras enfermedades predisponentes o enfermedades como degenerativas, ¿no? La esclerosis múltiple también puede ser una causa, ¿no? Puede ser que el paciente presente primero la parálisis facial central y posteriormente se le diagnostique que tenía una esclerosis múltiple. También puede ser que el paciente tenga una poliomielitis y y producto de esa poliomielitis es que tiene ahora la parálisis facial central, ¿no? O el síndrome de Moebius. El síndrome de Moebius se presenta hasta cuando el niño está muy pequeño, nace con el síndrome de Moebius. Entonces son congénitos. Las parálisis faciales centrales pueden ser congénitas, pueden llegar a ser adquiridas. En este caso, cuando hablábamos de los abscesos en el cerebro, pueden ser genéticas, puede haber algún factor genético que las predisponga, tumores en el encéfalo, tumores primarios, pueden ser tumores benignos, tumores malignos. Entonces, ahí tenemos ya nosotros las causas aparentes. Luego vamos a nosotros a tener qué tipos de enfermedades cerebrovasculares o hemiplegias en este caso, porque la mayoría de parálisis, a veces nuestro paciente con hemiplegia viene con una parálisis facial
Pueden haber hemiplegias como hemiplegias directas donde ustedes van a percibir, van a ver que su paciente no tiene una hemiplegia como específicamente o usualmente se ve, no una de la hemicara, sino de la parte inferior de la cara. Entonces, que hay hemiplegias como la hemiplegia de Weber, que es donde se encuentra dañada la protuberancia, el bulbo protuberancial, y vamos a observar que hay no solo el daño del nervio facial, sino también del tercer par craneal. En cualquiera de ellas dos, de cualquiera de esos dos hemiplegias, ustedes van a encontrar ese daño facial. Y va a ser, pues, ¿no? Un paciente excelente para ser tratado bajo estas, este pronóstico. Es un paciente candidato a este tratamiento también de la parálisis facial central. Ahora, tenemos signos y síntomas. En los signos y síntomas, el paciente va a decirte que primero le empezó, no le dio de golpe, obviamente, no se levantó y la tenía, ¿no? Sino que progresivamente iba sintiendo un dolor de oídos o que le dolía, pensaba que le dolía el diente, que se le adormecía o que tenía dolor o cosas así. Y de pronto, poco a poco se le fue estableciendo. El establecimiento puede ser de 48 horas hasta días, ¿no? O sea, quiere decir que va a demorar en ese proceso en demostrarse, pues, ¿no? La parálisis facial central. ¿Y qué trae con ellos? La masticación difícil. Ya desde que se empieza a manifestar por días en la enfermedad, se ve una masticación difícil. Poco a poco se va haciendo la masticación difícil. La succión se va a hacer imposible cuando ya tiene establecida la parálisis central. La succión va a haber la disminución, la desviación de la comisura labial, la desviación de la línea media del mentón. La hipogerusia, eso quiere decir lo del sabor. No va a perder el sabor, ni va a tener mal sabor tampoco. El mal sabor también se evalúa. También lo que sí va a presentar es cialorrea, o sea, babeo excesivo. No va a presentar epífora. ¿Qué es epífora? Es cuando el paciente le llora el ojo demasiada secreción lagrimal, ¿ya? Entonces eso no va a ser evaluable porque ese lado no está lastimado, no está afectado por la lesión. Van a ser también, pero ¿qué vamos a encontrar presente? Sí, los movimientos espontáneos quedan intactos. Quiere decir que nosotros vamos a ver en el paciente pequeñas fasciculaciones, contracciones involuntarias que se van a dar como una especie de tip. Ahora, tenemos en la evaluación. En la evaluación, nosotros vamos ¿a qué vamos a evaluar? A ver, vamos a evaluar los signos de la pestaña signos de pestaña de SOG, que se llama. Y aquí nosotros vamos a evaluar, por ejemplo, le vamos a pedir al paciente que abra primero los ojos. Abra, señor, bien los ojos y luego le vamos a decir, señor, cierre los ojos lo más fuerte que pueda. Entonces le vamos a pedir que cierre, pero el paciente que tiene la parálisis facial central va a cerrar, pero un lado más que el otro, ¿no? No tanto como yo, que se me hace exagerada, pero va a observar, ¿qué vamos a medir o a qué te vas a dar cuenta en ese momento? Que el lado de la lesión, digamos que este es el lado de mi lesión, no cierra con la misma fuerza que el lado sano, y se va a ver la separación de las pestañas, o sea, cierra, pero no cierra igual que este lado. Ese es un signo positivo de las pestañas de Sofsky. Ahora, el signo de Rebillot, ya habíamos hablado de ese signo. En ese signo, nosotros le vamos a pedir al paciente, otra vez con los ojos, que abra los ojos y luego le vamos, señor o señora, ¿puede cerrar usted uno de sus ojos? Entonces, tú le vas a pedir que cierre, pero no lo va a poder. O lo cierra los dos o los abre los dos. No va a poder hacerlo. O sea, como que si le pidiésemos que haga guiñidos, pero no lo puede hacer. Ese es un signo positivo de Rebillot. Quiere decir que sí hay una lesión, una lesión importante, pero que no es algo que se observe
físicamente, ¿no? Como el decaimiento de la mejilla, que sí se va a hacer muy notorio. Entonces, también tenemos una escala, la escala de la evaluación del tono. En esta escala, nosotros vamos a evaluar donde 0 es normal, el paciente no tiene nada, no tiene ni hipotonía, ni hipertonía, ni contracción. Donde -1 es una disminución del tono moderado. No quiere decir que se me está colgando la mejilla, ni tampoco el tono está muy bajo. O sea, se controla un poco y quizás se le pueda entender más lo que habla. Y en la -2, que es la hipotonía, ahí sí vamos a observar pues, que el paciente se le cae la cara, ¿no? Y se le escapa el aire, no hay buen trabajo, el babeo, incluso ni se le entiende cuando habla. Pero cuando en el test da +1, el paciente tiene una hipertonía moderada. Pero cuando da +2, quiere decir que tenemos una contracción exagerada de ese lado. ¿Ya? Con el tiempo y con el proceso de mucho tiempo, también cuando el paciente ya se le va estableciendo la parálisis facial central, el paciente llega a la contracción. Cuando no ha recibido el tratamiento correcto o ha dejado o abandonado el tratamiento. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a trabajar, a observar si no hay las arrugas frontales. ¿Por qué evaluar aquí arriba si solamente lo veo aquí, la lesión en este lado? Yo tengo que evaluar toda la cara, para saber y no llegarme con la sorpresa posteriormente de que el paciente tenía otra afección y yo no me di cuenta. O de repente tenía otra cosa que trabajar y yo no tomé la atención debida. Entonces yo tengo que ver que se mantenga los surcos nasales, que se mantenga el reborde labial, la desviación de la nariz, si está bien, si se desvió para el lado sano, la borla del mentón, igual, si está alineada o está desalineada, para qué lado está desalineado, qué es lo que yo voy a trabajar en estos lados, más que todo en la parte inferior, pero qué es lo que yo voy a trabajar. Probablemente esta parte me salga normal, no tiene nada, está normal, pero de repente en este lado sí voy a encontrar o atonía o hipotonía al inicio. Posteriormente, si el paciente tiene 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, y yo puedo encontrar contracción. ¿Por qué? Porque como nuestro cuerpo es una máquina que se acostumbra, se acomoda y tiene muchas manías, probablemente, si yo tengo una afección en un lado, yo empiezo a masticar con el otro lado, posteriormente este lado se cansa y empiezo a hacerlo trabajar un poco y muchos pacientes tienen la creencia que si mascan esas canchas duras, se siente aquí como que más trabajo de esa zona. Como el trabajo no es el correcto, se causa una contracción. Y por eso vamos a poder encontrar eso. A ver, hablando aquí de la parte que nos interesa, ¿no? La rehabilitación. En la rehabilitación vamos a encontrarnos a los músculos peribucales. Peribucales son los que están cerca de nuestra boca. En los músculos peribucales van a ser muy importantes que nosotros aprendamos cuál es su función y cuáles son. El orbicular de los labios, el elevador del labio superior, el depresor del labio inferior, la borla del mentón. ¿Qué otros músculos? Risorio, ¿qué más? Albucinador. Todos ellos son peribucales. ¿Ya? El compresor de los labios también. El compresor de los labios es útil, no tan útil cuando estamos grandes, pero sí cuando somos bebés porque nos ayuda a la succión. ¿Ya? También no hay que dejar de lado al músculo macetero porque es un músculo potente para la masticación. El bucinador es un músculo potente en lo que es el soplo, la succión cuando ya estamos adultos, para beber, para soplar, para inflar. ¿De qué va a depender la recuperación de nuestro paciente con parálisis facial central? Va a depender de lo que de la regresión de la lesión. Por ejemplo, si estamos de una ASB o una hemiplegia, entonces, como sabemos que sí se son recuperativas, entonces sí vamos a darle un aliento al paciente, pero siempre diciendo la verdad. Nosotros no vamos a... Un paciente con parálisis facial central
y cualquier otro paciente que haya sufrido una lesión no se va a recuperar al 100%, siempre van a quedar secuelas o probablemente, y más que todo, se tienen que decir, en este tipo de lesiones, la recuperación es muy, muy, muy larga, chicos, muy larga va a ser la recuperación. Y probablemente hasta el paciente se llega a aburrir, pero de que nosotros tenemos que apoyarlos en la parte psicológica, decirle a su familia que lo apoye en casa, que le apoye en la parte psicológica, que esté en buen estado emocional, ¿no? Salud mental, ¿no? Que esté saludable mentalmente, se mantenga feliz, se mantenga alegre. Ustedes saben que mientras que uno va trabajando, a veces, el paciente viene, a veces viene molesto, a veces viene triste, o a veces viene alegre. Entonces nosotros tenemos que mantener que el paciente se vea alegre en el momento para que pueda participar con nosotros y también participe en casa realizando los ejercicios que ustedes le van a recomendar, le van a pedir, ¿no? O lo que se le va a enseñar en la sesión que lo repite en casa. ¿Ya? Ahora, de cierta forma, la recuperación se va a alcanzar, ¿ya? Sin hipertonía muscular, ni sinestesia. Sin sinestesia quiere decir sin ninguna tip, ¿no? Pero no siempre es completa y no siempre se da así tampoco. ¿Qué vamos a empezar? Ahora, vamos a empezar nosotros, ya evaluamos el tono con la escala de 0, más, menos 1, menos 2, más 1, más 2, ¿no? Pero también vamos a hacer la evaluación muscular. Para eso nosotros le pedimos al paciente que hiciera mímicas, ¿no? A ver, señor, levante las cejas, cierre los ojos, infle las mejillas, enséñenos sus dientes de arriba, mueva la nariz, ¿no? De un lado para otro, corrugue su mentón. Todas esas mímicas que le pedimos al paciente que haga, nos va a ayudar a nosotros a saber cómo está de caída esa mejilla, ¿no? Cómo es que el paciente sopla, cómo es que el paciente, si es que sopla, si es que mantiene el soplo, si es que mantiene la boca cerrada o relativamente caída. Entonces, todo eso. Ahora vamos a evaluar el babeo. Nosotros vamos a darnos cuenta porque el paciente usa demasiado papel o tiene un trapito que, ¿no? En la que deposita su baba porque se excede, ¿no? Se cae. Entonces, ¿qué vamos a trabajar para controlar la base? La base para trabajar es el control del babeo. Entonces, si de repente tenemos un colega, ¿no? Algún profesional de terapia de lenguaje que nos ayude en eso, perfecto, pero si estamos en un lugar remoto y donde no hay otro profesional especialista como el terapeuta del lenguaje, entonces nosotros debemos realizar esa función, ¿no? Podemos trabajarle lo que es el complejo orofacial, pero para eso ustedes me tienen que decir, dígamelo, ¿qué debo trabajar yo para controlar ese babeo en el paciente? ¿Qué músculos debo trabajar? Hecho, ¿qué debo? No he dicho cómo quiero que tú trabajes. ¿Cómo? ¿Qué van a trabajar ustedes ahí? El músculo bucinador, Miss. Ya. Cuando nosotros observamos, ya, nosotros hemos dicho que nuestro paciente tiene la cara así, ¿no? Así. Ya. Ya. ¿Qué es lo que nosotros ya, al tener nuestra cara así, qué aparte del bucinador vas a trabajar? Así. El masajero. Pongan su cara así. El cigomático mayor y menor. Ya, chicos, perfecto, puede ser, pero se olvidan de lo auricular de los labios. Si ese músculo no trabaja para hacer el cierre, entonces, ¿cómo yo me pongo a trabajar el bucinador, me pongo a trabajar el macetero, me pongo a trabajar el cigomático mayor y menor, si no he trabajado el cierre? El cierre. Ahora, sí es cierto, voy a hacer yo, ¿no? El masaje respectivo en la fascia para preparar, ¿no? La musculatura. Yo voy a observar que mi paciente está con su boca, no porque quiere, ni voluntariamente así, sino porque es la parte que se estaciona en la enfermedad, pues, ¿no? La parálisis facial central. Y yo primero lo que tengo que hacer, ¿no? La cara de mi paciente está así, yo le voy a suavemente con círculos intentar regresar su boca hacia la línea media. Quiere decir que yo lo tengo así, trato de regresar su boquita así.
Lo regreso de tal modo que llegue aquí. Ahora, yo no pongo presión, porque este lado puede causarle mucho dolor al paciente, puede tener todavía dolor, ¿ya? Ni tampoco le voy a poner corriente en ese momento. ¿Por qué? Porque no está preparado. Tengo que saber en qué estadio me llega mi paciente. Si me llega agudo, si recién se le está estacionando la parálisis facial central, entonces quiere decir que yo debo empezar suavemente, más que todo por el otro lado, ¿no? Empiezo por el otro lado y le ayudo a regresar. Regrese, yo voy a ver que este lado, como está flácido, va a caer así. Regresó y yo le ayudo ahí, como un leve estiramiento en este lado. Luego, ¿cómo puedo yo trabajar? ¿Cómo pueden trabajar ustedes el cierre labial? ¿Qué haríamos para trabajar? O sea, ¿qué actividad, qué función ahora? ¿Qué actividad darían? Que meta los labios adentro de la boca, o sea, como esconder. ¿Así? Ya, Ajá. pero claro, pero yo puedo pedirle de repente con un bajalengua para que sea una parte más activa. Le puedo decir, a ver, señor, mantenga el bajalengua, trate de mantener y mantenga el bajalengua aquí entre sus labios, que no se caiga, ¿no? Nosotros vamos a ver que al principio, lo que le pidamos, o le podemos pedir un botón y le podemos decir, a ver, señor, trate de que cuando yo trate de sacar el botón que está jalado por un hilito, trate de que, yo ahora tengo que ver que no le lastime la comisura labial. Tengo que decirle, a ver, señor, que no salga el botoncito. Al principio el botón va a salir, se va a caer la baja lengua, el paciente va a babear. Todo eso va a hacer el paciente y se va a frustrar. Pero yo tengo que decirle que eso poco a poco va a ir pasando. Y que si él lo Miss, practica en su casa, y si le damos como para que intente succionar algo. la succión todavía no, porque estamos trabajando todavía el cierre. Tú tienes que trabajar el cierre para disminuir el babeo. Si el paciente cierra la boca y no la tiene abierta, quiere decir que el babeo ya va a ir, no, va a haber contención. Al tener la baba en la boca, la va a tener que pasar. Pero como no trabajemos cierre, se va a empezar a caer todo. Incluso hasta el agua, cuando la beba, se le va a salir por ese lado. Y la succión ya es un trabajo más complicado, porque tú sabes muy bien que el paciente no va a succionar así, sino con cañita. Entonces ya como que trabaja más. Ahí sí vamos a trabajar el bucinador, porque el bucinador nos ayuda a soplar y a succionar. El bucinador va a trabajar el elevador, porque nosotros vamos a estar elevando aquí, el elevador del labio inferior, igual el inferior. Vamos a trabajar también, por ejemplo, acá están los ejercicios. Le vamos a decir que posteriormente trabaje sonrisa, enseñe sus dientes, mantenga este lado. Algunos van a tener alterados los fonemas, porque no se le va a entender lo que habla, o de repente van a tener problemas para articular. A ver, apaguen ese audio, ¿ya? Y le vamos a pedir que trabaje el fruncir el mentón. Todo ello le vamos a pedir que trabaje el paciente con diferentes actividades. De repente que sople, podemos conseguirnos una manguerita y que con una bolita vaya soplando, como quien trabaja la parte respiratoria. Ya que hemos ganado el orbicular del labio, podemos pedir que con una manguera grande, ya no con un absorbente, sino para que la manguera grande pueda ayudarlo y no lo frustra tampoco tanto, que sople y que el aire viaje por a través de la manguera y mueva la bolita, ¿no? Mueva la bolita, o podemos hacer que sople un pompo, etcétera, etcétera. Miles de actividades que podemos hacer conociendo qué músculos de la cara quiero empezar a trabajar y con qué función. Ahora, también yo voy a empezar a trabajarles la pronunciación de los fonemas cerrados. O sea, los fonemas bilabiales, como son la M, la P y la B. Esos son bilabiales. La T es un fonema dental, y velar, ¿no? Con la B. Pero, como me imagino que ustedes habrán llevado algo relacionado con lenguaje, ustedes saben que la M, la P, la T y la B son fonemas que cuando no están acompañados por vocales, suenan distintos, se escuchan distintos.
¿ya? Escuchamos más la expulsión del aire que el propio sonido, ¿no? Le hacemos trabajar, sí, etcétera de sonidos, ¿me entienden? Y cuando se trabaja también ya con las vocales, con el acompañamiento de vocales, podemos empezar a trabajar con la O, la U y la E, para decir P, B, F, T, y la I se trabaja ya al final, con la finalidad de trabajar ya la dilatación, o sea, la separación, parte de la sonrisa y juntar nuestras bocas, ¿no? Todo ello ya es casi al final.